Es un honor presentar al doctor Mauricio Bustamante, cuya área de investigación es física de astropartículas. Eh, Doctor Mauricio Bustamante hizo los estudios de pregrado en física y maestría en física en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó el doctorado en la Universidad de Würzburg, Alemania. Hizo un postdoc en el Center for Cosmology and Astroparticle Physics en Estados Unidos. E hizo otro postdoc en el Niels Bohr Institute en Dinamarca, donde actualmente es profesor asistente. Su charla es sobre neutrinos cósmicos de alta energía, una ventana a la física de partículas y a la astrofísica. Este, Le dejo el paso al doctor Mauricio Bustamante. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos por estar aquí. Voy a compartir mi pantalla. Ok, Sí, se ve, se ve. muy bien. Ok, mis slides están en inglés, pero mi presentación es en castellano. Muy bien. En la física de astropartículas hay dos caras de la misma moneda. En una cara tenemos las, las observaciones. Oh, algo pasa con mi presentación. Bueno, en una cara tenemos las observaciones de astrofísica y utilizamos esas observaciones para aprender, utilizamos las observaciones de astrofísica y nuestro conocimiento de física de partículas para entender mejor las fuentes astrofísicas que observamos en diferentes longitudes de onda de la luz, usando rayos cósmicos también, o sea, partículas cargadas, usando ondas gravitacionales también, y usando otro tipo de partículas de que les voy a hablar hoy día. Y por otro lado, en la otra cara de la moneda, usamos las mismas observaciones de eventos astrofísicos, eh, pero en este caso usamos la información para tratar de extraer nuevos paradigmas sobre la física fundamental, es decir, nuevas formas de entender cómo funcionan las interacciones entre las partículas fundamentales, cuáles son las partículas fundamentales, qué principios subyacen el orden de esas interacciones, etc. Y esto lo podemos hacer utilizando, como les dije, una gama de señales que provienen de las observaciones astrofísicas, especialmente a altas energías, energías que no son accesibles a nuestros propios aceleradores de partículas, pero que sí son creadas por la naturaleza misma. Y dentro de esta gama de partículas, señales que vienen de estas fuentes, los neutrinos son especialmente útiles. Los neutrinos son partículas con propiedades exóticas, son partículas que les voy a enseñar más adelante, son muy poco masivas, o sea, tienen una masa muy, muy pequeña, casi no interactúan con el resto de la materia, y eso nos permite utilizarlas para estudiar lugares del universo que de otra forma serían inaccesibles. Y esto incluye lugares del universo donde ocurren los procesos más violentos y más poderosos que conocemos, como supernovas y agujeros negros supermasivos, y también los más distantes, a distancias extragalácticas al borde del universo observable. Entonces, para entender bien el contexto de cómo podemos utilizar los neutrinos cósmicos de alta energía para estudiar astrofísica y física de partículas, quiero regresar un poco en el tiempo y entender de dónde viene nuestro conocimiento de los neutrinos y cómo están conectados al resto de nuestro conocimiento de física de partículas. Entonces, la historia comienza hace más de 100 años, a fines del siglo XIX, con el descubrimiento de la radioactividad por Becquerel y los dos Curie, eh, en forma de uranio y radio. Y en ese entonces no solamente se sabía que existían herramientas radioactivos, sino también se sabía que existía una radioactividad natural ambiental, pero no se sabía de dónde viene. Simplemente existía y aparentemente era a causa de estos elementos radioactivos que estaban en el subsuelo o en el suelo de la Tierra. No fue hasta sino 1911 donde Victor Hess descubrió los rayos cósmicos que explican el origen de esta radioactividad natural ambiental. Más adelante les voy a hablar cómo lo hizo. Y cuál es la conexión con el siguiente paso importante, que es en el 56, cuando Cowan y Rimes descubren el neutrino, esta partícula con propiedades exóticas de la que estoy hablando. Eh, en el 62 se descubren los primeros rayos cósmicos ultraenergéticos. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Cuando digo rayos cósmicos, quiero decir partículas cargadas provenientes de fuera de la Tierra. Eso que incluye protones y núcleos más pesados que el protón, que son creados en algún proceso natural
externo a la Tierra y que nos llegan y podemos detectar. Entonces, en la figura que ven acá, esta es John Linsley, está tratando de detectar estas partículas ultraenergéticas utilizando un detector que está cubierto por paja, y en realidad lo que está haciendo ahí es buscar si hay serpientes que no lo pueden morder al tratar de inspeccionar el detector. Ok, entonces el siguiente paso es más reciente, es en el 2013, que es el descubrimiento de de los neutrinos de alta energía de origen astrofísico. Entonces, todo este camino que hemos recorrido, se los voy a explicar un poco más de detalle más adelante, pero está lleno de premios Nobel. Los Curie, Hess, Cowan y Rhimes y más personas han recibido premios Nobel por descubrimiento de rayos cósmicos y por estudios que involucran los neutrinos. Pero lo que nos interesa más es que estos rayos cósmicos que los llamamos ultraenergéticos y los neutrinos astrofísicos de alta energía son las partículas más energéticas que conocemos en el universo. Pero no sabemos de dónde vienen. Las detectamos con regularidad, cada vez mejor, cada vez con mejores estadísticas, pero todavía no sabemos cuál es su origen. Y esa es una de las preguntas fundamentales abiertas de la física de partículas y de astrofísica. Entonces, vamos a ver cómo están conectados los rayos cósmicos, partículas cargadas, con los neutrinos, estas partículas muy ligeras, sin carga, que son el sujeto de la charla. Entonces, damos un paso para atrás y veamos cuáles son los actores principales. El protón, el neutrón y el electrón son los componentes básicos de la materia normal, y se juntan para crear átomos de diferentes tipos, como lo saben. En este caso estoy mostrándoles el átomo del hidrógeno 1, que es estable, el deuterio, que tiene un neutrón, que también es estable. Pero si le agregamos otro neutrón y hacemos tritio, el tritio ya no es estable, tiene una vida media de aproximadamente 12 años. Entonces, no todos los átomos duran para siempre, como saben. Y el origen de esto es que los neutrones no duran para siempre. Una vez que son creados y no están dentro de un átomo, decaen después de aproximadamente 15 minutos de haber sido creados. Y este decaimiento, que conocemos como decaimiento beta, hace que un neutrón se convierta en un electrón o un protón, y vamos a ver una partícula más. Esta partícula más es la que nos interesa. Entonces, ¿cómo esto se relaciona con los rayos cósmicos y con los neutrinos? Es lo que les voy a mostrar a continuación. Recuerden, hay una cosa extra en la que el neutrón decae, y eso es lo que nos interesa. Ok, entonces, les he hablado de los rayos cósmicos. Y recuerden, los rayos cósmicos es el nombre que le damos a la radiación o al flujo de partículas cargadas extraterrestres que nos llegan y pueden ser detectadas. A principios del siglo XX, como les había dicho, se sabía la existencia de una radioactividad ambiental, pero se pensaba que provenía principalmente de los elementos radioactivos que estaban en el subsuelo o en el suelo de la Tierra, ¿no? Uranio, radio, etcétera, que decaen naturalmente. Entonces, algunas personas habían hecho mediciones del nivel de radioactividad natural a diferentes altitudes. En particular, habían subido montañas, pero no más altas que 1 kilómetro, y habían encontrado que el nivel de radioactividad ambiental no cambiaba. Entonces, por eso es que pensaban que la radioactividad natural venía de los elementos que estaban en la Tierra, elementos radioactivos que decaían en la Tierra. El problema era que solamente habían llegado a 1 kilómetro de altura, entonces la variación no era muy grande. Tomó hasta el 1911 para que Victor Hess en Alemania usara un globo aerostático varias veces y volara durante algunas tormentas a alturas más altas de 5 kilómetros y pudiera medir la cantidad de radiación ambiental como función de altitud. El gráfico que ven ahí a la derecha está mostrando que la radioactividad ambiental, o debería ser la radiación ambiental, se incrementa con la altura. Entonces, si ven el gráfico y llegan hasta 1 kilómetro, es más o menos estable, pero si comienzan a subir más en la altitud, la radioactividad también aumenta. Entonces, lo que concluye Victor Hess es que esta radioactividad ambiental no venía del suelo, de la radiación provocada por el decaimiento radioactivo de los elementos en la Tierra, sino más bien venía de fuera de la Tierra. Le llamó una radiación penetrante desconocida. Y nosotros le llamamos hoy día rayos cósmicos. Y Hess descubrió esto y recibió el premio Nobel en física unos años después.
Entonces, como les digo, la radiación, perdón, los rayos cósmicos son partículas, hoy día sabemos que son partículas cargadas, protones núcleos más pesados, que son provenientes de fuera de la Tierra, nos llegan después de propagarse durante distancias de orden galáctico o extragaláctico, y los podemos detectar de diferentes formas. Entonces, ¿qué son los rayos cósmicos en realidad? Son eso, son partículas cargadas. Y a bajas energías, la mayoría de ellos proviene del Sol, son principalmente electrones y protones del viento solar. A energías, digamos, intermedias, vienen de supernovas, que son estrellas que explotan al final de su vida, que existen dentro de la Vía Láctea, que son principalmente protones y núcleos. Y a las más altas energías, que son las que nos interesan, en las que llamamos rayos cósmicos subenergéticos, vienen de fuera de la Vía Láctea, son creados en otras galaxias, en otros procesos, y son protones y núcleos más pesados. Estamos hablando de silicio, de hidrógeno, silicio, hasta hierro. Y en particular son estas altas energías de las que no sabemos exactamente cuál es el proceso que los origina, a estas partículas muy cargadas. Cómo se aceleran hasta energías tan altas, todavía no lo sabemos, pero los neutrinos nos van a informar un poco más sobre esto. Entonces, ¿cómo se crean los rayos cósmicos? Piensen en un juego de ping-pong. En lugar de tener una pelota de ping-pong, es un protón que está rebotando entre dos lugares de los que se reflejan. En particular, pueden entender estos lugares como zonas con una intensidad de campo magnético alto, que pueden, con una configuración tal que pueden hacer que se deflecte la trayectoria del protón y retorne al otro lugar con un campo magnético alto. Entonces, si esto sucede muchas veces, probablemente ustedes conozcan este juego de Pong antiguo. Si rebota la partícula muchas veces y en cada rebote o en cada cruce gana un poquito de energía, entonces luego de que eso sucede muchas veces, la partícula está llegando a energías muy altas, que son las energías que llamamos ultra energéticas. Más adelante vamos a ser un poco más concretos con qué queremos decir con ultra energía. Entonces, en este caso estamos acelerando un protón. En realidad lo que sucede es que son muchos protones los que se aceleran, chocan en uno de estos lugares con una alta densidad de energía, algunos se pierden, otros vuelven al lugar original y el proceso continúa hasta que los protones que quedan al final son los más energéticos que este lugar de aceleración pueden crear. Ok, por supuesto esto se ve ordenado, en realidad la naturaleza no es tan ordenada, la naturaleza es desordenada. Lo que ven aquí es un frente de choque creado por el remanente de una supernova. En este frente de choque se presume que las partículas como los protones y los electrones se aceleran justamente por este mecanismo de cruce de múltiples veces y en cada cruce ganan un poco más de energía. Entonces, una forma de entenderlo es como sigue. Se dan cuenta de los protones y electrones están moviéndose con el frente de onda, están cruzándolo múltiples veces y en cada cruce ganando un poco más de energía hasta que llegan a una energía tan alta que son capaces de dejar la región, ya no están confinadas magnéticamente, y son estos los protones que recibimos en la Tierra como rayos cósmicos. Entonces, en la Tierra, como les había dicho, Hess midió en el 1911, en el 1913, la radiación, los rayos cósmicos, pero resulta que lo que midió era recién el inicio del espectro energético de los rayos cósmicos. Lo que ven aquí es en el eje X, es la energía, creo que se ha cortado un poco abajo, pero es la energía de los rayos cósmicos medida en electronvolts. Recuerden, electronvolts es una cantidad muy pequeña, es 10 a la menos 19 joules. Entonces, la energía cinética de un mosquito volando es aproximadamente 10 a la 12 electronvolts, y la energía cinética de un protón en el gran colisionador de hadrones, que es el acelerador de partículas más potente que tenemos hoy en día, es un poco más alta. Lo que ven en el eje Y es el número de rayos cósmicos que llegan a la superficie de la Tierra como función de área por metro cuadrado
por segundo por unidad de ángulo sólido y por unidad de energía. Entonces, entre más arriba vamos, es más grande el flujo, entre más abajo vamos, es más pequeño el flujo, menos partículas llegan. Entonces, lo que Hess midió estaba por aquí. Hess midió el flujo en estas energías, aproximadamente entre 10 a la 12, 10 a la 13 electron volts. El problema con utilizar el mismo método que Hess usó de llevar el detector en un globo y medir cuántos rayos cósmicos llegan al detector, es que el flujo baja rápidamente como función de la energía. Entonces, uno no puede tener un detector gigante que vuele en un globo y trata de detectar la misma cantidad de rayos cósmicos que detectó a energías más bajas, porque el flujo de energías más altas es más bajo. Entonces, hay diferentes técnicas para poder detectar estos rayos cósmicos que son más raros. Dense cuenta que cuando estamos más o menos a 10 a la 16 electron volts, llega solamente un rayo cósmico a la superficie por metro cuadrado por año. Si vamos aún más arriba, a las energías más altas que hemos detectado, son al 10 a la 20 electron volts, llega 1 por kilómetro cuadrado por siglo. Entonces, en lugar de esperar un siglo para detectar una partícula, lo que hacemos es construir grandes campos instrumentados con detectores relativamente pequeños de partículas, pero como cubrimos áreas de miles de kilómetros cuadrados, la probabilidad de detectar una partícula en nuestro tiempo de vida es mucho más alta. Entonces eso es lo que hacemos. Detectamos cientos de partículas utilizando en ocasiones decenas de miles de kilómetros cuadrados de instrumentación. Ok, no les voy a hablar mucho de la detección de rayos cósmicos. Esto es lo que les quería decir, pero lo siguiente es lo que nos conecta a los neutrinos. Y es que cuando llega un protón a la atmósfera terrestre, ocasionalmente va a interactuar con un protón en el aire de la atmósfera. Estos dos protones interactúan, crean una partícula intermedia que se llama pión, que vive muy poco tiempo, como 10 a la menos 17 segundos, y un neutrón. El pión decae rápidamente y cuando decae crea otra partícula que se llama muón, que es parecida al electrón pero más pesado, y un neutrino que le llamamos neutrino muón. En realidad es un antineutrino muón, pero no vamos a distinguir entre los neutrinos y antineutrinos por ahora. Y por otro lado también se pueden crear neutrones, y los neutrones, como vieron, se decaen por decaimiento beta, crean un protón, crean un positrón o un antielectrón y un neutrino electrón. Entonces, más adelante les voy a enseñar que hay diferentes tipos de neutrinos, pero por ahora solamente les estoy diciendo neutrino muón, neutrino electrón son diferentes tipos. Y finalmente los positrones pueden interactuar con los electrones del aire y crean fotones, y los protones vuelvan a interactuar y crean nuevas lluvias. Entonces estas lluvias son las que detectamos finalmente a nivel de la Tierra y reconstruimos cuál es la energía de la partícula original, del rayo cósmico original que llegó a la alta superficie, a 30 o 40 kilómetros de altitud. Entonces reconstruimos su energía y su dirección de ingreso indirectamente. Lo que les quiero llamar la atención aquí es que aparecen por primera vez los neutrinos en conexión a los protones, a los rayos cósmicos. Y para entender ahora sí mejor los neutrinos, vamos a dar otro salto de esta vez de 90 años hasta el año 1930. Y en 1930 teníamos una crisis en la física de partículas. Recuerden el decaimiento beta de los neutrones. El neutrón decae en un electrón, un protón y en algo más. El problema con el decaimiento beta era que si el neutrón decae únicamente en un electrón y un protón, entonces la energía del electrón y la energía del protón final están determinadas precisamente si es que conocemos la energía del neutrón, perdón, la masa del neutrón. Entonces, si conocemos la masa del neutrón, que sí la conocemos por mediciones adicionales, sabemos cuál debería ser la energía del electrón y siempre debería ser la misma energía e igualmente el protón siempre debería tener la misma energía. Entonces, un decaimiento de dos cuerpos. Y es lo que esperábamos, que es lo que ven en la gráfica a la izquierda. El número de electrones, como función de la energía del electrón, siempre debería darnos la misma energía. O sea, siempre deberíamos ver electrones con la misma energía provenientes del decaimiento beta del neutrón. Pero cuando hicimos la medición, no fue este el caso. La energía del electrón tenía una distribución, no era simplemente una única energía, y esa era la crisis. Entonces, el neutrino fue propuesto para tratar de resolver la crisis. Tenemos un decaimiento no en tres cuerpos, no en dos cuerpos, sino en tres cuerpos. La energía del electrón no está precisamente determinada, sino ahora sí puede variar y darnos este espectro de energías
que les mostré en el slide anterior. Ok, entonces el neutrino fue propuesto para resolver esta crisis con el decamiento beta y lo propuso Wolfgang Pauli en el 30, y cuando lo hizo, es interesante ver cómo han cambiado las cosas. Cuando lo hizo, se lamentaba de haber propuesto una partícula que tiene que ser muy poco masiva para que funcione este arreglo de la crisis, y casi indetectable, porque de otra forma ya lo hubiéramos visto en los experimentos de decamiento beta. Entonces sabe que una partícula que según él no podía ser detectada, y es algo que ningún físico teórico debía hacer. En realidad, nuestra perspectiva sobre proponer partículas difíciles de detectar ha cambiado bastante en los 90 años que han pasado. Y poco tiempo después, Enrico Fermi arma una teoría del decamiento beta que incluye neutrinos, y la crisis es resuelta. Ok, entonces tomó más o menos 26 años desde la propuesta de los neutrinos hasta que los neutrinos se descubrieron. Y la forma que sucedió fue que Cowan y Rhines utilizaron el decamiento beta inverso. El decamiento beta es como lo ven a la izquierda. Un neutrón se convierte en un electrón, protón y un antineutrino, electrón. Y el decamiento inverso es si pasamos el electrón a interactuar con el protón, entonces nos va a dar un positrón, que es la antipartícula del electrón, y un neutrón. Y este positrón, si esta interacción entre el entre el neutrino y el protón ocurre en agua, este positrón rápidamente se aniquila con un electrón en el agua y crea un flash de luz. Y este neutrón es capturado por átomos que están en el agua también, y crea otro flash de luz. Entonces lo que hicieron Cowan y Rhines es armar un tanque de agua, cubrirlo, las paredes con fotomultiplicadores, con sensores de luz, y esperar a ver estos flashes de luz en secuencia. Primero después este. Y es así como descubrieron el neutrino. Ok, entonces el neutrino real, el neutrino difícil de detectar, desde el principio lo sabíamos, pero existe y resolvió la crisis del decamiento beta. Entonces volvamos al presente. ¿Qué sabemos de los neutrinos ahora? Los neutrinos son muy ligeros y muy antisociales. Entonces, en un gráfico cualitativo de la masa de partículas y de la interactividad o qué tan proclive es la partícula para interactuar, los neutrinos ocupan el lugar inferior en ambos ejes. Entonces, son las partículas menos masivas que conocemos, son al menos 1.000.000 de veces más ligeras que los electrones, pero sí tienen masa, y son muy poco interactivas. Es decir, una vez que son creadas, es muy baja la probabilidad de que interactúe con protones, neutrones o cualquier tipo de materia que se encuentren en su camino. Entonces, como son muy ligeras, usualmente son relativistas, viajan casi a la velocidad de la luz y atraviesan todo o casi todo lo que se encuentra en su camino, que es por un lado es un beneficio, porque eso significa que una vez que son creadas en estas fuentes astrofísicas que les mencioné al principio, distantes, va a llegar a nosotros, van a tomar 1.000.000.000 de años o lo que sea que se tomen para llegar a nosotros, pero van a llegar y las podemos detectar, pero por otro lado es difícil detectarlas porque es difícil que interactúen en estos detectores como el de Cowan y Rhines. Entonces toman un flujo muy alto para que de vez en cuando una partícula, un neutrino interactúe y podamos verlo. Pero traen información muy valiosa de otros lugares de los que no nos llega otro tipo de señales. Ok, entonces, ¿cómo detectamos neutrinos? A grosso modo, o sea, si pensamos por un momento en una linterna común y corriente, y si la alumbramos a una pared, la luz no atraviesa la pared y va a penetrar una piel dentro de la pared y se detiene rápidamente. Y lo mismo ocurre con protones. Si tenemos un cañón de protones y lo apuntamos a una pared, rápidamente los protones son absorbidos y no la atraviesan. Pero para que esto ocurra con neutrinos, tendríamos que tener una pared de hierro de un largo de 1 año luz. Se toma 1 año luz de hierro para que un neutrino sea detenido de la misma forma que la luz se detiene o que el protón se detiene en una pared muy corriente dentro de una distancia muy corta. A altas energías, sin embargo, la probabilidad de que los neutrinos interactúen con la materia crece. O sea, la sección de choque de neutrinos con protones o neutrones es más alta a medida que subimos la energía del neutrino. Y por eso los neutrinos ultraenergéticos o los neutrinos energéticos de astrofísicos que les hablaba al principio pueden ser detenidos dentro de la Tierra. O sea, un neutrino que viene de fuera de la galaxia con unas energías de 10 a la 12, 10 a la 15 electron volts, son más o menos altas, ocasionalmente va a ser detenido en una interacción a medida que atraviesa la Tierra.
y esto va a ser importante si queremos, por ejemplo, medir cuál es la interacción de los neutrinos con la materia a energías mucho más altas de las que podríamos llegar en nuestros aceleradores de partículas. Ok. Ahora, los neutrinos están en todos lugares o son producidos por muchos procesos, pero la fuente más cercana de neutrinos fuente intensa más cercana de neutrinos, es el Sol. El proceso de fusión nuclear que convierte 4 protones en 2 helios y libera energía, que es la energía que nos llega a nosotros, también produce neutrinos. Y lo hace a través de varios procesos en la cadena de fusión. Entonces, todos los procesos que ven ahí en azul son procesos de las cadenas de fusión solares que involucran la producción de neutrinos. Y como ven, hay varios, pero el principal que vamos a ver en un momento son los neutrinos que vienen, están al final, hacia el fondo, abajo y a la derecha, son los neutrinos que vienen del boro 8. Y los flujos de neutrinos provenientes del Sol son distintos, dependen de exactamente cuál es el proceso que los está produciendo. Lo que ven aquí es el flujo, otra vez en el eje Y, o sea, entre más grande sea el flujo, más partículas nos llegan, entre más bajo sea, menos partículas nos llega, como función de la energía del neutrino en el eje X, en medida en megaelectronvolts, o sea, 10 a la 6 electronvolts. El flujo de boro 8 es el que nos llega con más alta energía, con algunas decenas de electronvolts, y por eso es más fácil detectarlo, porque como les dije, la sección de choque o la probabilidad de interacción de neutrinos con el detector es más alta a medida que la energía del neutrino es más alta. Entonces, los primeros neutrinos solares que se detectaron fueron los del boro 8. Y hemos detectado a lo largo del tiempo otras partes de la cadena. La forma que se detecta es principalmente, por lo menos a estas energías, la misma que usaron Cowan y Rines en el 56, pero a una escala mucho más grande. Entonces, recuerden, la energía del mosquito volando es todavía aún mucho más alta que la que hemos detectado aquí. Son energías muy bajas y por eso es que son difíciles de detectar. Y lo que ven aquí es justamente este experimento de Cowan y Rines, pero a escala mucho más grande. Este es el experimento Super Kamiokande en Japón, está bajo más de 1 kilómetro de montaña. Es un tanque de agua y nuevamente las paredes están cubiertas por sensores de luz, fotomultiplicadores, y de vez en cuando un neutrino llega, interactúa con el agua, crea estos 2 flashes de luz, y el flash de luz en permanente oscuridad es detectada son detectados por los fotomultiplicadores y así sabemos que existe una interacción de los neutrinos. Okay, la forma en que, así es como se ve, es esencialmente una botella de agua, muy sofisticada, y por dentro se ve así, está cubierta las paredes por todos lados por fotomultiplicadores que se ven así, ¿no? Más o menos grandes. Ok, entonces Super Kamiokande y experimentos como Super Kamiokande han estado funcionando por años. La forma en que detectan un neutrino es porque ocasionalmente un neutrino interactúa con un protón o un neutrón en el agua, crea en la interacción un electrón o un muón, que recuerden, el muón es el primo pesado del electrón, y como los neutrinos son, los del Sol al menos son relativistas, o sea, tienen una energía muy alta, los electrones y los muones que crean también son relativistas. Y si una partícula cargada se mueve con una velocidad más alta que la velocidad de la luz dentro del medio en el que se está moviendo, entonces crea radiación Cherenkov. Y la radiación Cherenkov no es otra cosa que en inglés es un sonic boom, es este frente de luz cónico que es análogo al frente de ondas que ve uno cuando un jet rompe la velocidad del sonido. Pero obviamente en luz. Entonces, los detectores como Super Kamiokande, que están instrumentados para cubrir, están instrumentados por dentro con las paredes cubiertas de fotomultiplicadores, pueden ver y reconstruir el impacto del cono sobre la pared, y por eso es que ven ahí un anillo, un anillo Cherenkov. Entonces, luego de años de observar, o cientos de días en este caso, de observar el Sol con el experimento, puede uno tomar una foto del Sol, pero ya no en luz, sino en neutrinos. Esta es una foto donde al centro es donde más flujo de neutrinos nos ha llegado. El centro de esta foto es exactamente donde está el Sol.
y la reconstrucción de la dirección de los neutrinos en el experimento no es muy buena y por eso es que ve medio difuso el halo alrededor del Sol. Pero bueno, es una foto tomada en neutrinos. Ok, entonces lo que les hablaba al principio era que los neutrinos vienen de muchas diferentes fuentes. El Sol es la más cercana con una intensidad grande, pero hay otras. Y lo que les muestro aquí es otra vez en el eje X la energía de los neutrinos, en el eje Y es el flujo o cuántas partículas nos llegan de diferentes fuentes. Las de menos energía, los de menos energía son los neutrinos cosmológicos, que son reliquias del Big Bang. Son energías muy bajas, aunque son muy abundantes, y no los hemos detectado aún porque son difíciles de detectar a bajas energías. Los que más hemos detectado son los neutrinos que vienen del Sol o ocasionalmente de una supernova. Eso ha sucedido una sola vez. O neutrinos creados en reactores nucleares, neutrinos que vienen de aceleradores, neutrinos que vienen del decaimiento radiactivo de la Tierra. Y esos son abundantes y los hemos detectado. Las energías aún más altas vienen los neutrinos astrofísicos de alta energía que son raros, pero los hemos detectado después de años y les voy a mostrar un poco más sobre esto más adelante. Y energías aún más altas, que son las energías más altas que esperamos tener para neutrinos, son neutrinos cosmogénicos, le llamamos así, que son muy raros y que aún no han sido detectados, pero que son la siguiente frontera en la detección de neutrinos astrofísicos. Ok, entonces le digo que los neutrinos están por todos lados, e incluso un ser humano crea neutrinos. Algunos de los átomos de potasio en los plátanos que comemos son radiactivos con un tiempo de vida de aproximadamente 1.000 millones de años. Entonces, un ser humano de 70 kilos de peso produce más o menos 4.000 neutrinos por segundo por el decaimiento de este potasio 40. Entonces, ustedes mismos son fuentes radioactivas de neutrinos. Ok, entonces los neutrinos son, como les digo, partículas con propiedades exóticas. Son esencialmente partículas cuyas propiedades cuánticas se mantienen incluso a escalas macroscópicas. Les había dicho al principio, les había mencionado neutrinos muón, neutrinos electrón, y estos son dos de los tres tipos de neutrinos que sabemos que existen. Le llamamos neutrino electrón, neutrino muón y neutrino tau. Y el nombre viene porque está asociado a las diferentes partículas cargadas, electrón, muón y tau. Muón y tau son como electrones, pero más pesados. ¿Por qué les digo que son partículas esencialmente cuánticas? Porque cuando un neutrino es creado con un sabor específico. El sabor es la naturaleza como electrón, muón o tau. Le llamamos a esa propiedad sabor. Como le digo, es creado con un sabor específico. En este ejemplo lo estoy poniendo como neutrino electrón. Pero cuando los detectamos a una distancia macroscópica de cientos de metros o cientos de kilómetros o inclusive parsecs de distancia desde la fuente, puede que no sean ya neutrinos electrón, sino que hayan cambiado su naturaleza o su sabor a neutrinos muón o neutrinos tau. Y este cambio le damos oscilaciones de neutrinos y es un fenómeno intrínsecamente cuántico, como les digo. Déjame ser un poco técnico en este slide. Lo que sucede es que un neutrino que es creado como neutrino electrón, neutrino muón o neutrino tau es realmente una superposición de tres tipos de neutrinos que le llamamos convencionalmente Nu1, Nu2 y Nu3. Creo que repetí el 2 veces. Pues Nu1, Nu2 y Nu3. Y esta superposición cambia a medida que los neutrinos se propagan desde la fuente hasta el punto de detección, y este cambio del peso que cada uno de los Nu1, Nu2 y Nu3 recibe es lo que provoca finalmente que en el momento de detectar un neutrino, el sabor con el que lo detectamos puede ser distinto al sabor con el que fue creado. Gráficamente se ve de la siguiente forma. Entonces, imaginemos que tenemos una fuente exclusivamente de neutrinos electrón. Solamente producen neutrinos electrón y tenemos un detector de neutrinos que puede contar el número de neutrinos electrón y de neutrinos muón que llegan al detector. Y este detector de neutrinos es movible. Entonces, podemos ponerlo más cerca o más lejos de la fuente. Pues la distancia que viajan los neutrinos, cuando está más cerca el detector a la fuente, es más corta. Y si lo movemos más lejos, obviamente es más larga, y esto va a influenciar qué tipo de neutrinos detectamos y en qué proporción. Ok, entonces hagamos la primera medición cuando el tiempo de vuelo del neutrino de la fuente al detector es cero, o sea, están juntos, la fuente y el detector.
Entonces, al tiempo cero detectamos una cierta cantidad de neutrinos electrón. Recuerden que esta fuente solamente emite neutrinos electrón y ningún neutrino muón porque estamos al lado de la fuente. Si nos movemos ahora un poco la distancia o el tiempo de vuelo de los neutrinos de la fuente al detector, ahora detectamos neutrinos electrón y neutrinos muón en cierta proporción y podemos seguir moviendo el detector más lejos y tomar medidas de cuántos neutrinos electrón y cuántos neutrinos muón detectamos en cada caso. Si hacemos una gráfica de cómo se ve el número de neutrinos de cada sabor como función de la distancia o del tiempo de vuelo del neutrino hasta el detector, se va a ver así. Aquí les estoy mostrando la cantidad de neutrinos muón detectados respecto al total, o sea, la suma del neutrino electrón más la suma del número de neutrinos muón. Entonces comenzamos, recuerden, cuando el detector está junto a la fuente, solamente tenemos neutrinos electrón, porque la fuente solamente produce neutrinos electrón. Entonces tenemos una X o un punto al tiempo cero en el eje Y en la cantidad cero. Si ahora comenzamos a mover el detector más lejos de la fuente, el número de neutrinos muón comienza a aumentar y sigue aumentando y llega a un máximo y de ahí comienza a decrecer y eventualmente llega nuevamente a cero. Entonces, si hacemos una medición más detallada, podemos encontrar que el número de neutrinos muón cambia como una función oscilatoria de la distancia que recorre el neutrino desde la fuente hasta el detector. Y por eso es que llamamos oscilaciones de neutrino al fenómeno de cambio de sabor entre el sabor original y el sabor que detectamos. Y esta es una de las razones por la que en el 2015 se dio el premio Nobel por la detección de oscilaciones de neutrinos, que no lo he dicho aquí, pero que involucra el hecho de que los neutrinos tienen masa. La razón por la que los neutrinos oscilan es porque tienen una masa. Previamente pensábamos que no tenían masa porque son tan ligeros que era muy difícil detectar. Sin embargo, la detección de oscilaciones de neutrinos ha corroborado que sí la tienen. Ok, entonces los neutrinos están, como les dije, en todos son ubicos, pero vienen también de diferentes fuentes. Entonces, las energías más bajas, entre 10 a la 6 y 10 a la 9 electron volts, vienen del Sol, como les mostré, vienen de reactores nucleares, vienen de supernovas, vienen de aceleradores de partículas. Energías más altas, entre 10 a la 9 y 10 a la 15 electron volts, vienen de la atmósfera. Recuerden que los rayos cósmicos cuando interactúan en la atmósfera también crean neutrinos en estas lluvias de partículas que se propagan hacia el suelo. Y las energías aún más altas vienen de fuera de la galaxia, fuera de la Vía Láctea. Y recién fueron detectados en el 2013 gracias a un experimento nuevo que les voy a mostrar en unos cuantos slides. Y para tener una escala, recuerden que 10 a la 2 electron volts es energía cinética de un mosquito volando, y aproximadamente 6 veces 10 a la 20 electron volts, o sea, casi al final de la escala de energía que les estoy mostrando aquí, es la energía emitida por un foco de 100 watts durante un segundo. O sea, estamos hablando de energías pequeñas a nuestras escalas macroscópicas, pero para una partícula que casi no tiene masa y casi no existe, son energías tremendas. Ok, entonces, lo que les quiero mostrar aquí es por qué estos neutrinos o las masas de energía son tan interesantes. Y les voy a dar 4 razones. La primera es que son las energías de neutrino más altas que conocemos. La escala de energía es peta electron volt, que es 10 a la 15 electron volt, comparada con la escala de energía de neutrinos creados por el hombre en nuestras aceleradores de partículas, son 10 a la 6 o más veces más energéticos. Y esto nos permite probar física de partículas a escalas de energías que no podríamos probar usando neutrinos creados en nuestros aceleradores, y nos permite, por supuesto, probar fenómenos astrofísicos a energías más altas que de otra forma tampoco podíamos probar. Lo segundo es que son los neutrinos que se desplazan desde la fuente hasta el punto de detección por las distancias más grandes, del orden de gigaparsecs. Un parsec es más o menos 3 años luz, más o menos 4 gigaparsecs o 4 por 10 a la 9 parsecs es la distancia el radio del universo observable. Entonces, estos neutrinos vienen desde del borde del universo observable y nos traen información sobre qué está sucediendo ahí, es decir, qué fuentes astrofísicas existen a distancias, a las distancias más largas que podemos probar. Y cada vez, como saben, cuando vemos a distancias más largas, también estamos viendo más atrás en la historia del universo.
La tercera razón es que los neutrinos interactúan débilmente. Para los que han llevado física de partículas sabrán que los neutrinos interactúan únicamente a través de la fuerza de interacción débil. Y eso significa que es difícil detectarlos porque la probabilidad de que interactúen, como les dije, en los detectores es muy baja, pero una vez que son creados, nos traen la información desde el lugar de creación hasta nosotros sin interactuar con nada en el medio. Por lo tanto, la información nos llega de forma no cambiada, es prístina. Sí, Y finalmente los neutrinos tienen sabor. Como les dije, hay tres diferentes tipos. Neutrinos electrón, neutrinos muón, neutrinos tau. Y resulta que la cantidad de cada uno que nos llega a la Tierra es una herramienta muy útil para probar astrofísica y física de partículas de alta energía. Ok, entonces, profesor, ¿por qué tiene 5 esperábamos minutos ver estos más. neutrinos cósmicos de alta energía? Comenzamos hablando de neutrinos, perdón, de rayos cósmicos de ultra alta energía. ¿Y por qué entonces comenzamos a pensar luego de eso en neutrinos? La idea es la siguiente. Si sabemos que existen protones, digamos, que son rayos cósmicos de muy alta energía, estos protones pueden interactuar en las fuentes que los crean. Había mencionado inicialmente supernovas y agujeros negros supermasivos, donde los protones rebotan varias veces y van adquiriendo cada vez más energía. Pueden interactuar con la materia que está alrededor de estos lugares, con gas precisamente con gas que es circundante o con la luz que está ahí. Hay fuentes de luz y cuando eso sucede, crean muchas veces, aproximadamente 50% del tiempo, crean un estado intermedio, que es una partícula que le llamamos resonancia delta, que vive muy poco tiempo, 10 a la menos 24 segundos. Cuando decae, crea piones. Recuerden, los mismos piones que se crean en la atmósfera terrestre también se crean en las fuentes astrofísicas, y neutrones. Los neutrones decaen por decaimiento beta y crean neutrinos, como lo ven ahí. Los Disculpe, piones doctor, también decaen. ¿Vale? tiene 5 minutos más. Ya. Y los piones también decaen y crean más neutrinos. Y los crean neutrinos de tipo muón, mu, y también crean muones. Y los muones también son partículas que solamente viven por un tiempo corto y crean al decaer más neutrinos. Entonces, esto es lo que conecta los rayos cósmicos, los protones en el lado izquierdo de esta gráfica, con los neutrinos en el lado derecho de esta gráfica. La razón por la que están conectados es porque obviamente porque los protones son los que interactúan y crean los neutrinos, pero las energías de los neutrinos finales, que ven en la parte derecha de esta gráfica, son una fracción grande de la energía original de los rayos cósmicos o los protones que interactuaron en la parte izquierda de esta gráfica. Entonces, están eh, recibiendo gran parte de la energía original a la que habían llegado los protones en las fuentes al ser acelerados. Ok, pero no sabíamos si el número de neutrinos inicialmente producidos en esas fuentes iba a ser suficiente para ser detectados en la Tierra. Puede ser que se creen los neutrinos, pero se creen un número muy pequeño como para ser detectados. Afortunadamente hubo un experimento completado en el 2011 y que sigue funcionando hasta ahora, que se llama IceCube. Es un experimento que instrumentó más o menos 1 kilómetro cúbico de hielo en la Antártida, en el Polo Sur, utilizando fotomultiplicadores enterrados a profundidades de 1,5 kilómetros a 2,5 kilómetros del subsuelo. Lo que ven aquí son cadenas en esta gráfica, y cada punto en la cadena representa una de estas esferas que contiene un fotomultiplicador. Cuando un neutrino llega al hielo, va a crear, ocasionalmente va a colisionar con un neutrón o con un protón, crea este tipo de flashes de luz que les hablaba al principio, un proceso similar al que este experimento Super Kamiokande debajo de la montaña busca. Y este flash de luz se propaga dentro del hielo y finalmente es detectado por los fotomultiplicadores enterrados en el hielo. Entonces, y se mandan las señales a través de unas cadenas que salen hacia la superficie. Ok, entonces esa es la idea de IceCube. Y IceCube está diseñado para detectar estos neutrinos ultra energéticos, incluso si su flujo era muy bajo. Entonces, cuando llega un neutrino, interactúa con un protón o con un neutrón, crea el mismo tipo de lluvia de partículas que se crea en la atmósfera, pero ahora en el hielo. Las partículas cargadas y se propagan dentro del hielo, crean radiación Cherenkov. La radiación Cherenkov se propaga,
y llega a los fotomultiplicadores que la detectan a diferentes tiempos y utilizando el número de fotones depositados en los fotomultiplicadores y el tiempo en el que llegan, uno puede reconstruir la dirección y la energía de estas interacciones, estas lluvias de partículas y por lo tanto la energía original del neutrino que interactuó. Entonces, IceCube ha estado corriendo por más o menos 8 años y ha detectado decenas de miles de estos eventos creados por neutrinos, pero a las energías más altas, que son las que nos interesan, ha detectado aproximadamente 100 eventos con las energías entre 10 a la 12 y 10 a la 15 electron volts, que son las más altas que conocemos para neutrinos hasta ahora. Puede reconstruir el espectro de energía de estos neutrinos, puede reconstruir la dirección de dónde vienen, y puede reconstruir cuántos neutrinos electrón, cuántos muon, cuántos neutrinos tau llegan hasta la Tierra. Entonces, utilizando toda esta información, uno puede tratar de entender de dónde vienen los neutrinos y cómo fueron creados y cuál es la conexión con los procesos más energéticos que conocemos en el universo. Entonces, resulta que a pesar de toda esta información, no sabemos de dónde vienen los neutrinos. Podemos reconstruir su dirección utilizando este tipo de gráfico que les mostraba, pero si apuntamos en esa dirección de este track y tratamos de ver a dónde apunta en el cielo, resulta que apunta más o menos con igual intensidad en todas direcciones. Entonces no están viniendo de particularmente una fuente o de un grupo de fuentes, simplemente vienen de todas partes de manera isotrópica. Es todavía un poco temprano en la era de neutrinos de alta energía para saber de dónde vienen los neutrinos y estamos haciendo más y más estudios en esa dirección, tratando de entender cuáles son las fuentes que pueden producirlos, pero pensamos que las fuentes deben ser aceleradores de partículas cósmicos, como el que ven aquí, por ejemplo, un agujero negro supermasivo al centro de una galaxia. El agujero negro supermasivo acelera materia alrededor de él y escupe, digamos, parte de ella en forma de esos jets, cuando los jets de materia, que se mueven a velocidades relativistas cercanas a la luz. Y dentro de esos jets ocurre esta aceleración de partículas, como les mostraba al principio, como el ping-pong, llegan a acelerar protones a las energías más altas y la aceleración de los protones crean neutrinos, que son los neutrinos que llegan a nosotros y detectamos. Entonces, no sabemos exactamente de dónde vienen, pero sabemos que pueden ser fuentes de este tipo. Por ejemplo, núcleos activos galácticos o lo que conocemos como explosiones de rayos gamma. Entonces, el mismo tipo de interacciones que les mostraba al principio pueden ocurrir, que producen neutrinos, ocurren en estos jets que si apuntan hacia nosotros, o sea, si se apuntan hacia la Tierra, podemos detectarlos en experimentos como IceCube. Ok, entonces, les he hablado ahora sobre la astrofísica. Déjenme decirles solamente algo muy rápido sobre física de partículas. Como les dije, hay un montón de cosas que aún no sabemos, pero que estamos aprendiendo sobre esos neutrinos de altas energías, de dónde vienen, cómo son producidos. Y la pregunta entonces es, si no sabemos tanto por ahora sobre ellos, ¿aún podemos hacer física de partículas a las energías más altas con estos neutrinos? Y la respuesta es un rotundo sí, y podemos hacerlo incluso ahora. Es difícil y duele, y a veces terminamos viéndonos así. Pero el panorama para hacer estudios de física de partículas de energía muy altas es muy prometedor. Y la razón es por la que hay muchos modelos teóricos propuestos para física de partículas para que existen a las energías más altas que pueden ser probados con estos neutrinos que estamos comenzando a detectar. Entonces, estos modelos pueden actuar en la fuente durante la producción de neutrinos, o pueden actuar durante la propagación durante miles de millones de años de viajes hacia la Tierra, o pueden actuar en la detección en la Tierra. Y pueden cambiar diferentes observables asociados a esos neutrinos. Entonces, solamente les estoy mostrando esto para enseñarles que el panorama teórico para poder de cuántos modelos y cuántos diferentes tipos de física de partículas a altas energías pueden ser probados con estos neutrinos es gigante. Y eso es por eso que es interesante. Ok, entonces, déjenme acabar aquí. Espero que los haya convencido de que los neutrinos de alta energía astrofísicos, que ahora son firmemente detectados, son una poderosa forma de probar el universo a altas energías, incluyendo física de partículas a altas energías. Estamos comenzando a encontrar sus fuentes, pero aún las estadísticas, el número de eventos es muy bajo, así que es difícil por ahora. No sabemos de dónde vienen, pero estamos aprendiendo de dónde.
no sabemos precisamente cuál es la forma de ese espectro, pero tenemos una buena idea. No sabemos exactamente de cuáles son sus direcciones de arribo al detector, pero estamos aprendiéndolo también y estamos también midiendo el número de neutrinos de diferente sabor que nos llegan a la Tierra. Este tipo de información es el que vamos a utilizar en el futuro, de mejor manera, con más estadística, mejores técnicas de reconstrucción de energía, sabor y dirección, para encontrar respuestas a esta pregunta de 100 años de dónde vienen esas partículas de las más altas energías que conocemos. Ok, muchas gracias. Agradeciendo al doctor Mauricio Bustamante por su interesante charla. Pasamos a la sesión de preguntas. Si alguien tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta, Freddy. Adelante, profesor. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu conferencia muy, muy bonita. Gracias. Mauricio, yo quería saber si ya está demostrado que las 3 familias de neutrinos son masivos. Sí, sí está demostrado. ¿Y en los 3 casos hay masa exacta o es un valor límite inferior? Déjame que sea un poco más preciso en mi respuesta. Okay. Lo que se ha demostrado es lo siguiente. Con esos experimentos de oscilaciones de neutrinos, lo que se mide es no la masa de los neutrinos, sino la diferencia entre masas cuadradas de neutrinos. O sea, si hay 3 neutrinos, le voy a poner el slide para que lo vean. Si hay 3 neutrinos, Nu1, Nu2 y Nu3, este debería ser Nu3, lo que se mide es M1 cuadrado menos M2 cuadrado y M2 cuadrado menos M3 cuadrado. Esas dos cantidades le llamamos delta M cuadrado a cada una de ellas. Entonces, no conocemos cuáles son las masas M1, M2 y M3, pero sabemos que al menos 2 de estas diferencias, las 2 diferencias que podemos hacer son no cero, son positivas, son no cero. Y eso quiere decir que al menos 2 de los 3 neutrinos tienen masa. Okay. El tercer neutrino, que es el más ligero, digamos, podría ser no masivo y es perfectamente compatible con los datos. Sí. Cierto. ¿Se identifica cuál es ese tercero, el que sería menos masivo? No. Puede ser cualquiera de los 3. No, depende. Puede ser M1, puede ser Nu1 o Nu3 y eso está relacionado a simplemente sería depende de cuál es el más ligero. Si el más ligero puede ser no masivo y el más ligero puede ser Nu1 o Nu3. Ok. Sí. Ok. Muchas gracias, Mauricio. ¿Tuvo otra pregunta? Quería preguntar, una curiosidad. Cuando detectan esas partículas, utilizan una estructura de sensoriamiento, ¿no? Y como una medida indirecta, el tiempo de cada evento es importante. ¿Qué tiempo lleva cada evento de tal forma que mi sensor responda con esa misma velocidad? ¿Tienes información? ¿Cuál es el tipo de sensor que utilizan y cuál es el tiempo del evento que genera ese señal que va a ser recepcionado por el sensor? La electrónica que está involucrada en estos módulos ópticos donde están los fotoamplificadores tiene resolución de nanosegundos. Y los eventos, el tiempo de los eventos está relacionado a cuánto toman los fotones en propagarse dentro del hielo. Y eso es del orden de al menos cientos de nanosegundos. Entonces, la resolución disponible en electrónica es suficiente para distinguir el evento, porque el evento toma un tiempo más largo en propagarse. Y otra curiosidad, y ahí tú mostraste la última figura, me pareció interesante, o sea que existen modelos teóricos indicando alguna direccionalidad de que los buracos, los huecos, son fuentes de láser de neutrinos, equivalente a láseres de neutrinos. No son láseres, pero es posible que los neutrinos sean creados creo que se está refiriendo a eso, ¿no? Sí. Sí, estos jets no tienen el mismo principio que los láseres. Simplemente es un jet de materia.
Estoy pensando en una analogía, pero es difícil. Es un... No es el mismo principio del láser, no se está laseando. Simplemente es cuando la materia comienza a caer dentro del agujero negro. El agujero negro, la materia en el agujero negro tiene un campo magnético. Y por conservación de momento angular y por conservación de la energía de densidad magnética, resulta que la parte de la materia es expelida en dos jets que son opuestos, o sea, hay uno en el otro lado, pero que son perpendiculares al disco de acreción que viene acá, que es el disco del que está cayendo la materia dentro del agujero negro. Entonces, no es el mismo principio del láser, pero ciertamente lo que sucede es que cuando esta radiación colimada está apuntada hacia la Tierra, es cuando tenemos una buena oportunidad para ver los neutrinos que son creados dentro de este jet. Gracias. Gracias a ti. Si me permiten hacer una pregunta. La última, por favor. Sí, estoy un poquito preocupado con relación a los viajes a Marte. ¿La radiación cósmica en esa trayectoria Tierra-Marte es alta? ¿Representa un peligro para los astronautas? Hasta donde sé, sí, pero no conozco cuáles son las dosis mortales y cuál es el tiempo que uno puede permanecer expuesto a radiación antes de tener mutaciones. Sé que es una preocupación, pero no sé a qué nivel. Bien, gracias. Muchas gracias al doctor Mauricio Bustamante por su presentación. Gracias a ustedes. Tenemos unas preguntas en Sí, el question and answer. Tal vez usted podría responderlas directamente, doctor Mauricio. Lo hago, sí. Carlos, que tenía una pregunta del doctor David Batz. Sí, ok. Sí, todavía tengo tiempo, muchas gracias. Como bien he explicado, las oscilaciones de neutrinos dan las diferencias masas al cuadrado, pero lo que nos interesa desde un punto de vista cosmológico es cuáles son las masas absolutas de los neutrinos. Entonces, ¿cuáles son las mejores restricciones que tenemos actualmente sobre sus masas? Lo que se mide en cosmología ligeramente es distinto a lo que se mide en los experimentos de oscilaciones. No se miden las diferencias de masas cuadradas, sino se miden la suma de las masas de los neutrinos. Es M1 más M2 más M3. Y a lo que uno le interesa es qué tan masivos son, porque eso involucra cambios en la formación de estructura de gran escala del universo, que es algo medible. Entonces, los mejores límites sobre la suma de masas M1 más M2 más M3 actualmente, que vienen de una combinación de diferentes sets de datos cosmológicos, es más o menos que M1, M2 más M3 tiene que ser menor que 0.17 electron volts. Si no recuerdo, 0.15 o algo así. Entonces, sí, no sabemos cómo está repartido ese 0.15 entre M1, M2 y M3, pero sabemos que la suma de los tres tiene que ser menor que esa cantidad. Claro, entonces, por lo tanto, no pueden contribuir demasiado a la materia oscura, porque serían demasiado ligeros, serían materia oscura caliente, ¿no? Sí, los neutrinos son importantes para explicar el problema con materia oscura. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Ok, agradeciendo nuevamente al doctor Mauricio.